la B induce un subárbol de T. También hay una caracterización alternativa que nos dice que para cualquiera dos cliques C1 y C2 y C3 en el camino entre ellos dos, la intersección de C1 y C2 está contenida en C3. Esa definición implica bueno, que todo árbol clique es un árbol generador del K de G, y acá vemos un ejemplo de un grafo G cordal y su grafo clique, donde en color están las aristas del árbol clique, y por ejemplo los vértices que contienen los cliques que contienen a B inducen ese subárbol, y los que contienen ahí inducen ese subárbol verde oscuro. Bueno, después tenemos a los grafos igualmente cordales, que son obtenidos como la clase de grafos clique de los grafos cordales, y estos se caracterizan por otro tipo de árboles que se llaman compatibles, que son árboles generadores de modo tal que todo clique o toda vecindad cerrada induce un subárbol de T. Entonces, si volvemos al grafo G cordal de antes, el K de G es un grafo dualmente cordal, y una forma de tener un árbol compatible de ese grafo es, por ejemplo, un árbol clique de G. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno toma un vértice del grafo clique como C sub 8 y quiere saber cuál es su vecindad cerrada, vendrían a ser, por la definición del grafo clique, todos los cliques que intersecan a C8, que pueden ser vistos como los que contienen a J, más los que contienen a H, más los que contienen a I. Y así se van soldando subárboles, porque al ser algo de clique, los cliques que contienen a H, los que contienen a I, los que contienen a J son subárboles, y al sumarlos se obtiene un subárbol más grande. Pero bueno, eso no quiere decir que todo árbol compatible de un grafo dualmente cordal sea un árbol clique del G. Por ejemplo, acá tenemos otro árbol que es compatible, por ejemplo, acá está la vecindad del C sub 8, pero si por ejemplo consideramos al vértice D de G, los cliques que lo contienen son C1, C2, C6, que no inducen un subárbol, y entonces acá estamos ante un ejemplo de un árbol compatible que no es un árbol clique. Pero bueno, existen algunos grafos para los cuales los árboles cliques de G son los mismos que los de K de G, y a esos grafos se le da el nombre de básicamente cordal. Para estudiar a los grafos básicamente cordales es conveniente estudiar dos familias. Dado un separador minimal de un grafo cordal, se va a considerar la familia C sub S de los cliques que contienen a S, y la familia de B sub S de los cliques que intersecan a todo aquel otro clique que tiene intersección no vacía con S. Entonces, si consideramos este ejemplo y el separador 2,5, vemos en el gráfico que los cliques que contienen a S son C2 y C3, y que los cliques que intersecan este separador son absolutamente todos. Todos los cliques tienen por lo menos A2 o A5. Y aquellos que intersecan a todos son C2, C3 y C4, porque C1 lo interseca a C5 y viceversa. Entonces el B sub S es igual a C2, C3, C4. La caracterización de los grafos básicamente cordales dice que para todo separador minimal S, B sub S tiene que ser igual a C sub S. Entonces este grafo del ejemplo anterior no podría ser un grafo básicamente cordal debido a la diferencia que se está viendo acá. Pero bueno, haciendo una pequeña adaptación, este es un grafo parecido y sin embargo ya es básicamente cordal, y si uno quisiera comprobarlo, puede certificarlo con una tabla de este tipo, donde para cada separador minimal se ve quién es B sub S y quién es C sub S. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar de los grafos básicamente cordales hereditarios, o BCH para ser más breves, que bueno, que son los grafos, aquellos tales que son básicamente cordales, y todos sus subgrafos inducidos también lo son. Bueno, esto, tratar de encontrar quiénes son estos grafos fue más que nada una cosa de curiosidad, y bueno, uno no sabe si después de trabajar un poco van a aparecer cosas importantes o no,
pero bueno, lo que yo pude encontrar y es lo que muestro en esta comunicación es que tienen muchas caracterizaciones bastante diversas y que a su vez esta clase apareció en otros trabajos, pero desde perspectivas muy diferentes y obviamente con otros nombres. Entonces, bueno, obviamente dado el nombre es una clase hereditaria y como toda clase hereditaria posee una caracterización por grafos prohibidos. Si uno quisiera encontrar los grafos prohibidos, lo que podríamos hacer es lo siguiente: tomar un subgrafo, supongamos que G no es básicamente cordal hereditario, y trabajemos con un subgrafo suyo que no sea básicamente cordal. Entonces, debido a la caracterización que vimos anteriormente, tiene que existir un S tal que B sub S es distinto de C sub S. Todo separador minimal de un grafo cordal puede expresarse como una intersección de dos cliques que se va a llamar par separador, de modo que los vértices en C1 menos C2 y C2 menos C1 quedan en diferentes componentes conexas del grafo obtenido al sacar los vértices de C. Después vamos a agarrar un vértice, un clique en B sub S menos C sub S. Por definición, el C sub S siempre está contenido en el B sub S, entonces que sean diferentes significa que hay uno que está acá y que no está acá. Y ese C sub 3 va a tener intersección no vacía con el separador S, porque debido a que C sub 3 está en C sub S, tiene intersección con C sub 1 y también con C sub 2. Y no podría ocurrir, por ejemplo, que haya un vértice acá y otro vértice acá, porque de ese modo habría dos vértices adyacentes en esas regiones y se contradiría que los vértices de acá y los vértices de acá están en diferentes componentes conexas, y entonces tiene que haber sí o sí uno que esté en S para evitar esa contradicción. Después vamos a tomar un vértice B2 que esté en S pero no en C sub 3, lo cual es posible tomar porque al no estar en C sub S, C3 no contiene a S. Estos dos vértices B1 y B2 son adyacentes por estar dentro de un separador minimal de un grafo cordal. Y ahora vamos a tomar dos vértices más, un B3 que esté en C1 pero no en C sub 2 y un B4 que esté en C sub 2 pero no en C sub 1, cada uno adyacente a los vértices de S, porque justamente los de S son elementos tanto de C1 como de C sub 2. Y finalmente vamos a tomar un vértice B5 que sea adyacente a B1 pero no a B2. Un vértice como B5 existe porque B2 no está en C3, entonces no puede ser adyacente a todos los elementos de C3, porque si no lo tendríamos que agregar para obtener un completo más grande, y entonces C sub 3 no sería un clique. Bueno, después en este gráfico, el grafo podría tener algunas aristas más. Si no las tuviera, tenemos este subgrafo inducido que se llama dardo. Si no, podría tener una arista más, esta o esta. En ese caso el subgrafo recibe el nombre de gema. Y dos no podría tener porque si no se formaría un ciclo sin cuerdas, lo cual contradiría que el grafo es cordal. Bueno, y a su vez, tanto el dardo como la gema tienen como grafo clique al triángulo, y si uno considera estas aristas de color, forman un árbol compatible, pero no son árboles cliques porque en ambos casos los cliques que contienen a B2 para ambos casos son C1 y C2 que no están induciendo un subárbol. Esto nos dice entonces que podemos caracterizar a los grafos básicamente cordales hereditarios como aquellos cordales sin dados y sin gemas inducidos. Bueno, eso por un lado. Si uno quisiera obtener otra caracterización, podríamos usar dos propiedades, las cuales dicen que un grafo cordal es libre de gema
si solo si toda arista del grafo clique de G está en algún árbol clique. Y la otra propiedad que dice que un grafo cordal G es libre de datos si solo si ningún separador minimal de vértices puede contener a otro separador distinto. Entonces es inmediato que la caracterización que eso tiene, que G es de CH, si solo si toda arista de K de G está en algún árbol clique y ningún separador minimal contiene a otro. Una tercera caracterización va a ser en términos de intersección de cliques. Se puede ver que un grafo es básicamente cordal hereditario si solo si G es cordal. Y para toda tripla de cliques que tienen intersección, cada par de ellos no vacía, se tiene que las intersecciones de A2 son todas iguales a la intersección de los tres, es decir, que tienen intersecciones iguales. Bueno, y la idea para ver eso es, bueno, supongamos que el grafo G es básicamente cordal hereditario y se tienen los C1, C2, C3 como en el enunciado. Por la caracterización anterior, este C1 y C2 es arista de un árbol clique, que es ese que aparece ahí. Y bueno, toda arista de un árbol determina dos sectores, este y C3 podría estar en cualquiera de los dos. Por ejemplo, supongamos que está por ahí. Entonces, en ese caso, C2 queda entre C1 y C3, y por una de las definiciones de árboles clique que dije en la introducción, se tiene que C1, intersección C3, está contenido en C2. Y entonces, también se deducen estas inclusiones, la primera haciendo intersección C1 a ambos lados, la segunda haciendo intersección C3 a ambos lados, y se tiene esta inclusión de intersecciones. Pero debido a la caracterización anterior de los básicamente cordales hereditarios, todas estas intersecciones son separadores minimales, y a su vez sabemos de la misma caracterización que los separadores minimales no pueden estar contenidos unos en otros si son distintos, y entonces deben ser iguales. Entonces ya se tiene la igualdad de todas las intersecciones. Y bueno, y al revés, si el grafo no fuera básicamente cordal hereditario, entonces tendríamos que tener o un dado o una gema como en la figura, y entonces lo que uno podría hacer es considerar un clique que contenga B1, B2, B3, uno que contenga a B1, B2, B4, y otro que contenga a B1 y B5, y entonces ocurre, debido a las definiciones, que B2 está en C1 intersección C2, pero B2 no puede estar en C1 intersección C3 porque el clique C3 contiene a B5, que en ninguno de los casos es adyacente a B2. Entonces acá lo que se está teniendo es una diferencia entre las intersecciones. Entonces ahí ya queda visto que la caracterización es válida. Y bueno, se puede extender esta caracterización no solo a 3 cliques, sino a tantos cliques como uno tenga, siempre y cuando la intersección 2 a 2 de ellos sea no vacía. Después, otra cosa que se puede ver es que un grafo es básicamente cordal hereditario si solo si ocurre que para todo par de un separador y un clique, si la intersección es no vacía, eso quiere decir que el separador tiene que estar contenido en el clique. Y la idea de eso, bueno, se consideran el S y el C, se escribe a S como la intersección de un par separador de cliques. Si C fuera igual a C1 o a C2, entonces es obvio, debido a esta igualdad, que la inclusión C contenido en S es válida, pero si no, si C es distinto de C1 y distinto de C2, entonces lo que se está teniendo en realidad, debido a esto y a esto, es una tripla de cliques que se intersecan 2 a 2, entonces la intersección de C y C1, por la caracterización que vimos antes, es igual a la de C1 y C2, que ya vimos que es igual a S, y entonces ahí ya se deduce que el separador está contenido en el clique. Y bueno, al revés, si el grafo no fuera básicamente cordal hereditario, siempre se tiene o un dado o una gema.
se puede considerar un separador que de B3 y de B4, y un clique que contiene a B1 y a B5. Entonces, B sub 1 está en C por la definición, en S también debido a la existencia de este camino entre B3 y B sub 4 que tiene a B1 como único intermediario, pero B sub 2 no está en S, pero no está en C, debido a que B sub 2 no es adyacente a B5. ¿Y esto qué quiere decir? Que la intersección del clique del separador es no vacía, pero sin embargo no se da la inclusión del separador en el clique. Y bueno, y una última caracterización es que un grafo cordal es básicamente cordal hereditario si solo si los separadores minimales son 2 a 2 disjuntos. Entonces, si uno tiene un grafo básicamente cordal hereditario y supongamos que S y S' tienen intersección distinta de vacío, estimamos a S como la intersección de un par separador, y entonces la combinación de esta y de esta nos da que C' intersección C sub 1 intersección C sub 2 es distinto de vacío, o sea que C', en particular que S' tiene intersección con C sub 1 y también con S2, y por lo que venimos de ver, entonces S' tiene que estar contenido en C1 y S' tiene que estar contenido en C sub 2, o sea, está contenido en la intersección de estos dos, o sea, está contenido en S. Y como en los grafos básicamente cordales hereditarios vimos que los separadores distintos no pueden estar contenidos uno en otro, sí o sí forzadamente tenemos que tener la igualdad. Y bueno, al revés, si el grafo no fuera básicamente cordal hereditario, tenemos como siempre un dardo o una gema, y entonces en cualquiera de los dos casos podemos considerar un separador de B3 y de B4 y un separador S' de B2 y B5 que tienen intersección no vacía debido a que B sub 1 está en ambos debido a este camino para el caso de S y a este camino en el caso de S', pero no son distintos porque B sub 2 no está en S debido a este camino, pero no puede estar en S' debido a que B2 es uno de los vértices separados por S'. Bueno, eso con respecto a las caracterizaciones. Después quería mostrarles cómo habían surgido los grafos básicamente cordales hereditarios en otros trabajos desde otras perspectivas. Este es en un trabajo de William Kennedy de Canadá, en una tesis de maestría, que trabaja con ciertas propiedades de los hipergrafos, y bueno, se requiere estas definiciones. Dado una familia de conjuntos y una subfamilia de F, vamos a usar esta notación para las intersecciones de todos los miembros de la subfamilia, y vamos a decir que bueno, F' es intersección maximal si todos aquellos miembros de F que intersecan a esta intersección tienen que ser ellos mismos miembros de F'. Y se dice que la intersección esta es estricta si F' es intersección maximal, y para todo cualquiera dos miembros de F', la intersección de ellos dos tiene que ser igual a la intersección generalizada. Y bueno, vamos a decir que la familia entera es estricta si toda su familia F', que es intersección maximal, cumple que la intersección de todos sus miembros es estricta. Y entonces lo que hizo es definir a los grafos estrictamente cordales como aquellos grafos cordales para los cuales la familia de cliques es estricta. Y al probar, bueno, que todo grafo estrictamente cordal se caracteriza por no tener al lado de la gema como grafo inducido, entonces queda determinado que la clase de los estrictamente cordales y los grafos BCH son exactamente las mismas. Si uno mira a esta parte, intersección de dos, intersección generalizada, era como la caracterización que mostré anteriormente de la intersección de los cliques. Lo único que acá es un poco más complicado porque está de por medio el concepto de intersección maximal, que bueno, debido al anterior se ve que no es necesario para
definir a los grafos estrictamente cordales como se los definió acá. Bueno, eso por un lado. Y después ahora voy a hablar de un trabajo de Brandstack y Wagner en el 2008 que está basado en leaf powers. ¿Qué es un leaf power? Dado un número k mayor o igual que 2, un k-leaf power es un grafo tal que existe un árbol T cuyas hojas son los vértices de G, y de modo que la adyacencia entre los vértices de G ocurre si solo si la distancia de B y W en el árbol es menor o igual que K. Entonces, por ejemplo, si uno considera este árbol y sus hojas y hace que K sea igual a 3, por ejemplo, se obtiene este 3 leaf power. Y después una generalización de esa definición es usando dos números, dos constantes. Dado K y L mayores o iguales que 2, como siendo K menor que L, se define un K-leaf power como nuevamente un grafo tal que existe un árbol cuyas hojas son los vértices de G, y de modo que hay adyacencia si la distancia es menor o igual que K en el árbol, y si no hay adyacencia la distancia en el árbol es mayor o igual que L. Bueno, lo que probó Brandstack es que un grafo es estrictamente cordal si solo si es un K6 leaf power. Entonces, por extensión, los grafos básicamente cordales hereditarios son los 4 o 6 leaf powers. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya pasó. Bueno. Entonces lo dejo. ¿Hay alguna preguntita rápida antes de irnos al café? Bueno, si no, muchas gracias.